Hoy en Memorias de la Historia conoceremos las pandemias y epidemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Antes de adentrarnos en la historia, conozcamos la diferencia entre pandemia y epidemia. Para comenzar, una epidemia es una enfermedad que se extiende por un país durante cierto tiempo. A diferencia de una pandemia que se extiende a otros países y puede llegar a alcanzar el mundo entero. Conociendo esta diferencia, comenzamos. Número 1. La peste negra. Conocida como la gran mortalidad, pestilencia o peste bubónica, fue la pandemia más mortífera registrada en la historia de la humanidad, dado que ocasionó la muerte de más de 200 millones de personas. La peste negra es producida por la bacteria Yersinia pestis. Esta enfermedad era portada principalmente por las ratas y se propaga por medio de las pulgas. Las personas contraían la peste negra cuando eran picadas por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad a partir de una rata infectada. La peste negra le causa a las personas gangrena en algunas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, que terminan totalmente ennegrecidas y deben ser amputados. La peste negra posiblemente se originó en Asia, y fue transportada por las pulgas que vivían en las ratas negras que viajaban en barcos que se movilizaban de un continente a otro. Esta enfermedad se propagó desde Euroasia hasta el norte de África, alcanzando su punto máximo en Europa, en donde se propagó con rapidez. Los médicos durante la peste negra portaban máscaras picudas, con hierbas aromáticas dentro del pico para evitar oler los malos olores del exterior, guantes de cuero y capas largas de ropa. Número 2. Cólera. El cólera es una infección que provoca diarrea aguda causada por ingerir alimentos o agua contaminados. Esta pandemia se originó en India, se propagó rápidamente y afectó a todo el mundo. Las personas contraían cólera al consumir alimentos o beber agua que estuvieran contaminados por la materia fecal de una persona que estuviese infectada, lo que provocaba vómito, diarrea y deshidratación. Este último era el síntoma más grave, así que las personas morían deshidratadas. Número 3. Gripe española. La gripe española ha sido probablemente la pandemia más mortífera en la historia de la humanidad. Es causada por el brote del virus de la gripe y afecta principalmente a niños y ancianos por ser más vulnerables. Sin embargo, también afectó a los animales, entre ellos gatos y perros principalmente. La gripe causa fiebre, aumenta el pulso y la respiración, los pulmones segregan exceso de líquido, las pupilas de los enfermos se dilatan y su piel se torta en color gris. Los primeros casos de la gripe española se registraron en Europa, y la gripe se propagó por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y por último a España, siendo este último el país que brindó informes sobre la enfermedad. De ahí, se le diera este nombre por dar información y porque se pensara que era el único país afectado. Número 4. Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad contagiosa ocasionada por la bacteria Salmonella. Esta enfermedad se presenta en los grupos humanos que no tienen sistemas apropiados de saneamiento o carecen de acceso a agua potable. Los brotes más grandes de fiebre tifoidea se presentaron en África y Asia del Sur. Los enfermos con fiebre tifoidea portan esta bacteria en la sangre y los intestinos. Los síntomas que se presentan en los pacientes enfermos de tifus son fiebre alta, cansancio, náuseas, estreñimiento o diarrea, y algunos contagiados presentan erupciones en la piel. La enfermedad se puede complicar hasta causar la muerte. Número 5. Viruela. Esta enfermedad es una infección vírica, de tipo contagiosa, ya que se pasa de una persona a otra por el contacto. Hace algunos años llegaba a ser mortal. Pero esto cambió en 1980, cuando desarrollaron las primeras vacunas contra la viruela. Dentro de primeros síntomas que presenta una persona infectada por viruela suelen aparecer entre 12 y 14 días después de infectarse. El síntoma más relevante son manchas rojas en la piel, y después de tratarse pueden quedar cicatrices en la piel. Las pruebas más tempranas de la existencia de esta enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V, quien falleció en 1157 a.C. y sus restos momificados muestran evidencia de marcas de viruela en su piel. Número 6. Sarampión. La epidemia de sarampión es una enfermedad viral que se propaga por las gotas que se generan en la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. No existe un tratamiento para recetar a los enfermos de sarampión. Sin embargo, existe una vacuna como medida preventiva. Los pacientes se recuperan alrededor de 3 semanas después de contagiarse. A nivel mundial, el sarampión continúa siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños que se encuentran malnutridos. Antes de que comenzara la vacunación masiva en 1980,
El sarampión acababa con la vida de 2 millones de personas al año aproximadamente a nivel mundial, y la mayoría de estos casos eran reportados en América Latina. Número 7. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de tipo infecciosa, provocada por una bacteria que en su mayoría afecta a los pulmones de las personas infectadas. Esta enfermedad considerada una de las primeras enfermedades en la humanidad de las que se tiene constancia. Y es así como las primeras evidencias de esta enfermedad se han encontrado en los restos óseos del Neolítico. Este periodo en la historia puede ubicarse entre el 8000 y el 4500 a.C. El síntoma más habitual de la tuberculosis es la tos crónica, y hoy en día la tuberculosis puede ser tratada con antibióticos. Número 8. Lepra. La lepra es una enfermedad de tipo infecciosa que provoca llagas en la piel. Esta enfermedad se puede curar siempre y cuando sea tratada en las primeras fases, evitando la discapacidad. La lepra ya era popular por algunas civilizaciones antiguas como China, Egipto y la India. De hecho, una de las primeras menciones escritas a esta infección data del año 600 a.C. El contagio de lepra se ocasiona a través de las vías aéreas y principalmente por el contacto directo con la piel, pero esta enfermedad puede tardar en aparecer de 4 a 8 años después del contacto. En el transcurso de la historia, las personas que contraían lepra eran desterrados del lugar en donde vivían porque se consideraban un peligro para los demás. Número 9. Malaria. La malaria es una enfermedad de tipo infecciosa, es transmitida por los mosquitos hembra que se encuentran infectados, y estos causan la muerte de millones de personas en todo el mundo. Se dice que la transmisión de la malaria inició con la agricultura. La necesidad de regar los cultivos por inundación creaba las condiciones adecuadas para que los mosquitos pudieran reproducirse. La malaria no solo se transmite por la picadura de los mosquitos infectados, también se puede transmitir de la madre al feto y mediante las transfusiones de sangre. Los primeros casos de malaria datan de antiguos faraones, y hasta esta época la malaria provoca alrededor de 800.000 muertes al año. Número 10. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una epidemia que probablemente proviene de África y se esparció hacia las Américas en 1600, tras la llegada de los europeos al continente americano y la trata de esclavos. La fiebre amarilla es una enfermedad viral, se transmite por medio de la picadura de mosquitos infectados. Esta enfermedad no tiene cura y es potencialmente mortal, pero hoy en día existe una vacuna para prevenir esta enfermedad. Se le llama fiebre amarilla porque uno de los síntomas que presentan los pacientes infectados es la coloración amarilla en la piel y los ojos. El portador principal de la fiebre amarilla son los mosquitos infectados, que transfieren el virus de un huésped a otro. Entre esos huéspedes otro portador del virus son los monos, y aunque los monos no transmiten el virus directamente a los humanos, son portadores de este y es causante de su muerte. Número 11. SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA, es el causante de destruir las células del sistema inmunitario que combaten las infecciones, dejando al cuerpo humano sin protección. El descubrimiento del SIDA fue a principios de la década de los años 80, cuando médicos estadounidenses observaron que había pacientes con enfermedades poco comunes. Luego se detectaron casos de SIDA entre drogadictos por vía intravenosa y personas que se beneficiaban de las transfusiones de sangre. Hoy en día el SIDA es una pandemia a nivel mundial. África subsahariana es la región más afectada por el SIDA, en donde el 75% de muertes es a causa del SIDA. Número 12. COVID. El COVID es la enfermedad de tipo infecciosa y es causada por el coronavirus. El coronavirus es un conjunto de virus que conllevan enfermedades que van desde un resfriado hasta enfermedades de mayor gravedad como la neumonía. Catalogado como el mayor reto en la historia, el COVID-19 recibe este nombre por ser descubierto a finales de dicho año en la ciudad de Wuhan, en China. El COVID se encuentra en superficies contaminadas y también en el aire cuando una persona infectada estornuda liberando el virus. Las personas se contagian de COVID si tocan una superficie contaminada con el virus y luego dirigen su mano contaminada a su boca o nariz. Por lo cual era muy común usar guantes y mascarilla para evitar estar en contacto con el virus, y desinfectarse las manos cada vez que se tocaba una superficie. El virus del COVID se detecta mediante una prueba rápida de hisopado, y en la actualidad ya existe una vacuna para prevenirlo. Se calcula que entre el 2019 y el año 2021 la pandemia COVID causó alrededor de 10 millones de muertes a nivel mundial. El COVID ha sido la última pandemia vivida hasta la actualidad, y si bien sabemos no será la última. ¿Tú crees que las pandemias ocurren cada 100 años? Te leo en los comentarios.
Si llegaste hasta aquí te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Te dejo el link de nuestras redes sociales en la cajita de descripción. Hasta pronto.